El día de hoy vamos a hablar acerca de la evaluación. Bien, ustedes ven ahí la evaluación y vamos a hablar del instrumento. El instrumento es un recurso. Este recurso, ¿qué hace? Recoge información, recoge datos que nos van a servir para luego ser analizados. Estos datos que se van a recoger a través de este instrumento deben ser datos objetivos. Cuando decimos objetivos, estamos diciendo que son datos que nos puedan servir. Deben ser objetivos. Objetivos, vamos a contar esto bien, ya está. Deben ser objetivos, fiables, válidos. Y a ver, yo les digo más. Objetivo es que recoja en realidad la información. Fiable es de que sea un instrumento que cuando yo lo mida dé el dato exacto y no tienda a cambiar. Es como una balanza. Yo me peso ahora y peso 80 kilos, me peso unos 20 minutos más, no debo pesar 60 ni 50 por nada, ¿no? Yo hago ahorita 20 planchas, lo máximo que puedo hacer en una hora, en 2 horas, no puedo hacer 40. O sea, lo que mide, el hecho de medir, debe ser fiable, debe dar siempre los mismos resultados con ciertas variables. Y válidos es que lo que mide en realidad mida lo que dice medir, es el concepto de lo válido, ¿no? Válidos o válido viene a ser aquello que en realidad en la comunidad o gente con experticia, gente que conozca, expertos, te digan de que sí, ese instrumento que tú estás utilizando es pues el adecuado. Porque de repente puede haber una pregunta, si es el caso de un instrumento hecho por preguntas, ítems o reactivos, que no calza, no va con la... no mide, en realidad es una pregunta que está fuera de foco. Estás evaluando papas y preguntas por camotes, entonces, por poner un caso, ¿no? Entonces eso te lo dicen las personas que conocen, los que dominan, los expertos. O puedes hacer preguntas que no le entiende nadie o que no se pueden responder, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Bien, entonces dando la introducción a lo que son los instrumentos. Los tipos de instrumentos. Bueno, existen los tipos de instrumentos documentales, que puede ser la prueba, las pruebas escritas, las rúbricas, etcétera, ¿no? Las mecánicas, ahí tenemos, pues, acá tenemos el reloj, son instrumentos, ¿no? El reloj, la balanza, ahí el reloj hay que ponerlo bien, la balanza. ¿Qué más tenemos? Las reglas. Son instrumentos que no necesitan validarse, porque sí miden lo que dice medir, porque ya está demostrado, tienen estándares internacionales. Sin embargo, lo que es documental, el conocimiento, necesitan validarse, necesitan confiabilidad, necesita demostrarse que miden lo que dice medir. Entonces, en este sentido, existirán instrumentos que ya son mecánicos, hechos en laboratorio, con medidas internacionales, con estándares, y existen pruebas que se van elaborando. Las pruebas físicas también entrarían dentro de este caso, que tenemos que validarlas y ver que midan lo que dicen medir. En este sentido, estos tipos de prueba, no todos pues los instrumentos necesitan validarse y confiabilizarse. Los documentales sí, pero los mecánicos ya no.
porque tienen sus estándares internacionales. Por otro lado, tenemos los niveles. Cuando uno hace una pregunta, tiene dos tipos de respuesta, tres tipos de respuesta. Puede ser dicotómica, puede ser politómica, ahorita voy a explicar qué es, o puede ser documental, o escrita, descriptiva. ¿Cómo es esto? Dicotómicas es cuando tienes solo dos alternativas de respuesta. Por ejemplo, sí, no, correcto, incorrecto, bueno, malo, hace, no hace, realiza, no realiza. Entonces, cuando tenemos dos tipos de respuestas se va a llamar dicotómica. Cuando tenemos más de dos, por ejemplo, AD, A y B, cuando tenemos más de dos se va a llamar politómica. Por ejemplo, en inicio, en proceso, logro destacado, alto, medio, bajo, puede ser siempre, nunca, casi nunca, a veces, etc. Y será documental o descrita cuando se escribe, ¿no? Por ejemplo, ¿qué opinas tú de la educación en el Perú? Entonces tú vas a escribir ahí, escribes, ¿no? Con un contenido. Entonces son los tres tipos de respuesta que puedes obtener al hacer una pregunta para evaluar numéricamente. Por otro lado, tenemos en los niveles que también pueden ser de tres tipos: nominal, ordinal y de escala. Voy a ponerle de escala cuando es por números. Nominal son como lo que dice ahí, nombres. ¿Cómo es, por ejemplo, con nombres? Puede ser hombre, mujer, ¿no? Tú haces una pregunta y te responden hombre, mujer. Ninguno de los dos tiene más valor que otro. ¿En qué trabajas? Ingeniero, abogado, médico. Ninguno de los dos tiene más valor que otro, solamente nombras. Eso se llama nominal. Cuando tiene niveles, por ejemplo, ¿cuánto aprendiste? ¿Estás en inicio? ¿En proceso? ¿O logro esperado? Hay niveles, porque en inicio significa que estás bajo y logro esperado o logro destacado será mejor. ¿En qué nivel te encuentras? ¿Alto, medio o bajo? Es también ordinal. Y de escala es cuando son números: 1, 2, 3, 4, 5. ¿No? Entonces, cuando son números, cuando quiero hallar medias, cuando quiero hallar cantidades, cuando quiero hallar porcentajes, utilizo la escala. Cuando estoy diciendo alto, medio, bajo, bueno, malo, regular, y quiero saber niveles, será ordinal. Y cuando quiero hablar de hombres, mujeres, trabajos, tipos de marca, de autos, estilos de aprendizaje, será nominal. Y tendremos que eso también puede ser dicotómica o politómica. Por ejemplo, alto, medio, bajo, aparte de ser ordinal, podría ser politómica. Es ambas, ¿no? Es politómica y además es ordinal. Muy bien. Ahora sí. Bueno, tenemos las técnicas, como hemos visto, y los instrumentos. Los instrumentos son medios para recoger data. Estos medios pueden ser utilizados de diferente forma. Pueden ser utilizados para recoger información de diferentes variables o de diferentes constructos o temas, en otras palabras, que yo quiera recoger información para analizarla luego, para ser investigada, para evaluarla de alguna manera. Ahora, estos instrumentos
la guía, la lista de cotejo, la guía de análisis, los test, son instrumentos que se han ido creando para justamente esto, recoger los datos, y tienen ciertas características que vamos a pasar a ver dentro de un momento, que los hace importantes para recoger información. Ahora, existen muchas formas, muchos medios, muchos métodos para recoger información, ¿no? Desde videos, preguntas, grabaciones, monitores, N formas, instrumentos para recoger información. Todos son válidos en la medida que me sirvan a mí para yo tener datos que analizar, siempre y cuando el instrumento tenga las dos cosas que habíamos dicho al comienzo, validez y confiabilidad. Y con relación a las técnicas, la observación, la encuesta, la entrevista, el análisis documentario y la experimentación de la que hemos hablado, uno puede utilizar cualquier técnica. Yo observo y cojo un instrumento y anoto. Yo le doy al instrumento una prueba escrita, puede ser un examen oral también, puede ser un cuestionario, le entrego a un estudiante y sería encuesta. Puedo preguntarle sobre su vida, sobre cómo vive, sus costumbres, sería una entrevista. Puedo analizar los documentos que él tiene, los documentos que se manejan sobre él, y sería un análisis documentario. Puedo aplicarle un test físico, puedo aplicarle algún tipo de análisis de laboratorio. Esto será experimentación para cambiar la realidad, ¿no? Entonces tenemos todos estos medios para poder resolver el recojo de información. Bien, no sé si vamos a pasar a ver cuáles son esos requisitos. Bien, primero instrumentos. Tenemos la lista de cotejo. Por ejemplo, uno de los requisitos para que sea lista de cotejo es que sea dicotómica. Si no es dicotómica, no es lista de cotejo. Tiene otro nombre cuando no es dicotómica. O sea, aquí es sí o no, verdadero o falso, correcto, incorrecto, bueno, malo, etc. Es dicotómica. Una lista de cotejos, o sea, siempre va a tener dos alternativas de respuesta y uno marca a un lado para ver si es correcto o no. Otra de las características que debe tener una lista de cotejo es que no puede ser dubitativo, o sea, no hay valor intermedio. O es 1 o es 2, pero no hay un 1,5, no hay. Debe evitarse que tengan dos posibles afirmaciones juntas, o sea, frases unidas por i. ¿Por qué? Porque si yo coloco realiza planchas y abdominales, ¿qué pasa si solo realiza planchas y no abdominales? ¿Qué pasa si realiza solo abdominales y no planchas? O si planchas. ¿Qué pasa si las dos? Entonces eso crea duda y crea problemas para colocar en una lista de cotejo. También se debe evitar la doble negación, ¿no? Se evita la doble negación. ¿Cómo es eso? Tú tienes que colocar sí o no. Entonces yo te digo, él no realiza ninguna plancha, verdadero o falso. Él no, entonces esa doble negación te genera dudas y no te hace responder adecuadamente. No se olviden que el objetivo principal de los instrumentos es recoger información fidedigna, objetiva, real, que nos sirva. No es hacer que en una prueba los estudiantes tengan dudas. La A y la B son, y posiblemente la C responde la pregunta bueno, malo, todas las anteriores, ninguna, o sea, te genera dudas. Esa no es la misión de una prueba o de un instrumento, no es generar dudas. No es medir que tú eres mosca, sino el conocimiento, en el caso de que midas el conocimiento. Las pruebas físicas miden lo físico, en el caso no te va a hacer cansar para después, ¿no? O una prueba en el que te miden además la rapidez mental, la parte de la... Entonces ahí genera una falsa medición. Por eso hay que tener cuidado en este sentido. Por otro lado, tenemos el diferencial semántico de Osgood. El diferencial semántico de Osgood se caracteriza porque puede medir cosas cualitativas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tan bien te sientes hoy?
Bueno, entre una escala del 1 al 5, ¿qué tan bien te sientes hoy? Entonces, de pronto algo que era muy difícil de medir, uno ya puede dar un parámetro. Bueno, me siento 5, me siento 1, me siento 0, me siento, no sé. Entonces, uno ya puede dar. El dolor. A ver, ¿cómo es el dolor? Si no hay puntos de referencia, como esto, por ejemplo, entonces uno puede decir, ¡ay, me duele! Pero el dolor, de repente, para lo que te duele a ti, para mí es diferente. Entonces, ¿cómo mido el dolor? Entonces necesitamos punto de referencia. ¿Cuál sería mi punto de referencia? Uno piensa y dice, más o menos que ayer. Antes del remedio te duele menos, te duele más. ¿Cómo es? Entonces busco puntos de referencia para tratar de medir el dolor. Entonces hay cosas que uno mide de manera, cuando son cualitativas se hace difícil. En la diferencial de semántico de Osgood nos puede ayudar en este sentido. Después tenemos la escala de estimación. En la escala de estimación, a diferencia del diferencial de Osgood y a diferencia de la lista de cotejo, tiene más de 2 niveles, tiene 3, ¿no? En la lista de cotejo tú contestabas sí, no, verdadero o falso. Acá puedes contestar sí, a veces no. Esto tiene por nombre escala de estimación o también escala valorativa. Este instrumento puede ser utilizado sin ningún problema. Las características de este instrumento es que tiene niveles, también es de tipo ordinal, ¿no? De tipo ordinal. Ya habíamos dicho y explicado ya que es ordinal. También puede ser nominal, o sea, tener nombres y no tener peso por lo que escojas. Vamos acá. Y por último tenemos la rúbrica. A diferencia de la escala valorativa o de estimación y de la lista de cotejo, la rúbrica se caracteriza principalmente porque en el caso de la rúbrica nos puede ayudar a conocer realmente lo que tiene, porque en esta parte de aquí donde ustedes ven va descrito cómo es, por ejemplo, que dice sobresaliente, ¿no? Y pone los niveles aprobado, en suspenso, notable, dice acá, ¿no? Aquí dice sobresaliente, notable, aprobado y en suspenso. Pero cada una de estas viene descrita con cómo es el nivel. ¿Qué ocurre aquí? Entonces, por ejemplo, si yo estoy midiendo la técnica, yo a través de esta rúbrica puedo conocer en qué falló, porque ahí está descrito, ¿no? Se colocan las fallas. Y estas fallas ya vienen predeterminadas. Esto lo llena uno antes de darle evaluación, no es que la llene. Entonces uno coloca, bueno, para que sea perfecto tienes que hacer esto, para que sea regular tienes que hacer esto, y para que sea malo haces esto. Entonces, ya está descrito. Entonces cuando tú cierras en círculo alguna de ellas, te significa que alguna de estas ha fallado. Entonces tú puedes decir, bueno, usted está mal en estas cosas de aquí, ¿no? Todo lo que está aquí está mal, o esto se ha equivocado aquí. Gracias a la rúbrica que uno puede describir las acciones y describir en lo que se encuentra mal.